Como les dijo Mariela, esta es una charla de un artículo en proceso que ya ha sido rechazado en varias revistas. Es parte del trabajo académico, pero pues en el cual sigo trabajando, seguimos trabajando porque este texto ha sido escrito en colaboración con mi colega Juan Pablo Bermúdez Rey de la Universidad Externado de Colombia, que ahora se encuentra haciendo una estancia postdoctoral en la universidad, en una universidad en Suiza, cuyo nombre ahora no recuerdo. Creo que es la Universidad de... No recuerdo. Bueno, entonces iba, tenía las diapositivas en inglés, pero luego me di cuenta de que si iba a hablar en español y tenía las diapositivas en inglés, pues me iba a enredar. Entonces decidí traducirlas todas al español, de modo que para mí sea más claro y para ustedes también y no haya este conflicto cognitivo que se crea cuando tenemos dos lenguas. Entonces, el título de mi charla es Divagación mental intencional como omisión intencional, el método surrealista. Y básicamente lo que quiero explorar en esta charla es si es posible divagar mentalmente de manera intencional. Eh, es este problema, este interés surge porque la divagación mental es un tema que se ha venido trabajando últimamente mucho, sobre todo en las ciencias cognitivas, y cada vez le interesa más a los filósofos, como vamos a ver a continuación. Pero digamos que desde la perspectiva tradicional, o la mayoría de las perspectivas, parece que de entrada es imposible divagar mentalmente de manera intencional. Entonces, lo que yo quiero hacer en esta charla es tratar de demostrarles que sí es posible hacerlo y efectivamente eso era lo que trataban de hacer algunos surrealistas. Entonces, vamos a, a, a empezar esta charla. Vamos a empezar pensando un poco qué es la divagación mental. Eh, Tenemos varios casos de divagación mental, pero básicamente divagamos mentalmente cuando estamos tratando de trabajar, de escribir ese artículo que tenemos que escribir y de pronto empezamos a recordar la serie de televisión que vimos el día anterior, o cuando estamos tratando de trabajar y de repente estamos pensando en las vacaciones y el verano que todavía se demora en llegar, o incluso cuando estamos trabajando y estamos pensando cómo nos veríamos trabajando. Todos estos son casos de divagación mental porque el sujeto parece estar pensando en cosas diferentes a las que debería estar pensando en términos de el objeto de su actividad, su tarea o incluso los estímulos externos. Ya vamos a precisar esto. Entonces, el plan de esta charla es el siguiente. Primero voy a hablar acerca de algunas perspectivas sobre la divagación mental. Luego voy a ya empezar con la pregunta ya les planteé desde el comienzo, si es posible divagar mentalmente, intencionalmente. Eh, para afrontar esta pregunta voy a presentarles algunos datos de la psicología y las neurociencias. Y finalmente voy a hablarles de la paradoja de la divagación mental intencional. En la tercera parte voy a tratar de resolver esa paradoja, hablando de la divagación mental intencional como omisión intencional. Y finalmente, bueno, y para explicar esto, entonces tengo que aclarar qué es omisión intencional. Tengo que explicar después en qué consiste omitir intencionalmente el control sobre los pensamientos. Y finalmente les voy a presentar de manera muy breve el método surrealista. Y luego vamos a terminar con unas preguntas abiertas. Eh, entonces, hay al menos cuatro preguntas, cuatro perspectivas clásicas, pues o clásicas no, digamos, recientes, fuertes sobre la divagación mental. La primera es, si ustedes quieren, la que está aquí arriba, es la perspectiva de las ciencias cognitivas, que dice que la divagación mental es el pensamiento no relacionado con una tarea o con un estímulo. Entonces, vemos con los ejemplos que les daba anteriormente que uno está tratando de trabajar y de pronto termina pensando en las vacaciones. Entonces, el pensar en las vacaciones pues no corresponde con la tarea que estábamos tratando de hacer y no corresponde tampoco con el estímulo externo con el que estamos enfrentados.
Entonces, ese es el criterio básico que usan los psicólogos para decir que un episodio mental es un caso de divagación mental. Luego podemos hablar al respecto, pero este criterio, por amplio que nos parezca, que a mí me parece demasiado amplio, pues les sirve y les funciona muy bien porque es muy fácil experimentalmente medir si un sujeto está o no pensando en la tarea o en el estímulo que tiene al frente. Bueno, hay otra perspectiva, que es la segunda que voy a hablar aquí, es que dice que la divagación mental es pensamiento o atención no guiados por propósitos del sujeto. Otra tercera aproximación es la de Metzinger, que dice que la divagación mental es ausencia de control y metaconciencia. El término que él usa, son dos términos un poco más complejos. El primero es vito control y el segundo es meta awareness. Luego vamos a discutir eso con más calma. Y finalmente, la última perspectiva, digamos, que está ahora en juego es la que dice que la divagación mental es pensamiento desunificado, que es una perspectiva que ha sido defendida por Peter Carruthers y Dorsch. Entonces vamos a analizar cada una de estas perspectivas, digamos, rápidamente, porque pues, no, la idea no es centrarme en ninguna de ellas, sino mostrar en qué consisten. Entonces la primera dice que la divagación mental es pensamiento no relacionado con la tarea y el estímulo. Y como les digo, esta es la perspectiva de las ciencias cognitivas y es ya la perspectiva clásica porque las ciencias cognitivas son las que, digamos, introducen este tema de investigación nuevo y ocurre básicamente cuando el sujeto se desacopla de las tareas en las que está llevando a cabo y los estímulos del mundo externo. Ahí hay una pequeña ambigüedad si es solo pues si es de las dos o si puede haber en casos de las tareas y no del mundo, o si del mundo y no de las tareas, pero es una ambigüedad que pues a los científicos les sirve porque les permite englobar más casos bajo su categoría. Otra característica es que, según ellos, la divagación mental es una actividad mental autogenerada, no relacionada con la tarea actual en curso. Y por autogenerada la pongo entre comillas porque cuando decimos autogenerada pareciera que estamos queriendo decir que es como causada por el sujeto. No, pero es autogenerada, según ellos, por el sistema cognitivo. Entonces no es realmente un fenómeno agencial, no es un fenómeno de acción, sino que es simplemente que se autogenera en el sentido de que el sistema la genera y no depende ni de la tarea ni del estímulo externo. Otra perspectiva que ha tenido mucha fuerza es la perspectiva de la divagación mental como pensamiento o atención no guiados. Aquí también hay una ambigüedad si pensamiento y atención son la misma cosa. Básicamente yo las uno porque son la propuesta que ha presentado Irving, y en cada uno de sus momentos, de sus artículos, digamos en momentos diferentes, a veces ha hablado de pensamiento y a veces ha hablado de atención. Él dice que tiene una teoría unificada, pero bueno, como ven aquí, son dos cosas distintas, la atención y el pensamiento, y sería una crítica que se podría hacer a esta teoría es si estamos hablando de la misma cosa o no. Y según esta teoría, la divagación mental es atención o pensamiento no guiados e inestables, es decir, se mueven constantemente de un lado a otro. Como dice Irving, el foco de la atención fluctúa de un tema a otro. Entonces, de esto vamos a hablar también ahora más adelante, cuando hablemos de dinámicas de pensamiento, dinámicas menos constreñidas que otras, y según esta dinámica, pues lo que pasa es que el pensamiento va de un lado a otro sin que haya algo que lo constriña y que fije su contenido o su tema. Cito a Irving y Thompson, esta falta de guianza explica por qué la divagación mental tiene dinámicas itinerantes o inestables en lugar de dinámicas estables. Los pensamientos van de un tema a otro porque nada los mantiene en su lugar. Entonces, esta perspectiva se focaliza en las dinámicas. Otra perspectiva, la tercera, es la de Metzinger. Según Metzinger, la divagación mental es ausencia de control y metaconsciencia. Según esto,
según otro teórico que pues no es el mismo de Metzinger, pero sostiene una teoría similar en términos de control, dice que la divagación mental es una falla de memoria de trabajo para controlar o suprimir los pensamientos que ocurren. Esta es una cita, la perspectiva de McVeigh y Kane, y que es muy similar a la teoría de Metzinger, que dice que básicamente lo que pasa es que cuando tenemos este tipo de fenómenos de divagación mental, cuando nuestra mente se va de un lado a otro, pues lo que pasa es que nuestra memoria de trabajo, digamos, es débil y no logra controlarlos. Citando a Metzinger, dice, la divagación mental ocurre cuando la agencia mental se ve suspendida y no hay posibilidad de control y metaconciencia. Como les dije, las palabras que en inglés que él usa es dito control y meta-awareness. Pongo las palabras en inglés porque pues esto puede generar ciertas dudas, ciertos problemas de traducción, pero no podemos entrar a discutir esto en este momento. Y finalmente, la última perspectiva sobre divagación mental es divagación mental como pensamiento desunificado. Y esta es la perspectiva que sostienen Carl Rogers y Fabian Dorsch. Y básicamente lo que ellos dicen es que los pensamientos están desunificados cuando no responden a una misma meta, dado que las metas y los propósitos son los que unifican las corrientes de pensamiento. Cito aquí a Dorsch, el propósito de los proyectos mentales es lo que une sus elementos y distingue los proyectos de otros fenómenos mentales. Entonces, básicamente, volvemos sobre la misma idea. Hay algo que falta, digamos, en el control mental. Eso que falta es las metas, los propósitos y por lo tanto, dado que no hay propósitos que fijen el pensamiento, digamos, la temática o la tarea, entonces los pensamientos, digamos, se desorganizan o van divagando de un lado a otro. Entonces, si uno hace un análisis de estas cuatro perspectivas, se da cuenta de que aunque parecen diferentes en algunos aspectos, también tienen algunos aspectos comunes. Lo que me interesa a mí en este caso es cuáles son sus aspectos comunes, más que las diferencias, y básicamente podríamos decir que el punto general es que para todos, durante la divagación mental, los agentes no están dirigiendo intencionalmente el pensamiento hacia el logro de una meta. Entonces todos lo dicen de manera distinta, pero pues finalmente parece que llegan a eso. Cada perspectiva lo expresa de una manera diferente, pero todas lo comparten. Las perspectivas anteriormente presentadas excluyen entonces por definición que haya una posibilidad de divagación mental intencional y por ello carecen de recursos para explicarla. Sin embargo, podríamos acaso dar lugar a un fenómeno como la divagación mental intencional y si quisiéramos darle un lugar, ¿cómo podríamos explicarla? Entonces, estas dos preguntas son las preguntas que guían las siguientes partes de esta charla. Entonces, en esta segunda parte voy a preguntarme si es posible la divagación mental intencional. Pero para ello, primero tengo que hablar de unos datos de la psicología y de la neurociencia. Entonces, según los datos de la psicología y de la neurociencia, hay algunos datos que vienen de los autorreportes, es decir, le preguntan a los sujetos mientras hacen cierto tipo de tareas, tareas que muchas veces son monótonas, hay veces le dicen a la gente, cuente el número de sus respiraciones, o cuente el número de veces que pasa una manecilla del reloj por las 12, y así. Entonces, hay veces le preguntan a la gente, bueno, ¿qué está pensando mientras hace este tipo de tareas monótonas y aburridas? Y de manera interesante, se han dado cuenta que los sujetos se pueden dar cuenta cuando divagan mentalmente. Entonces, cuando les preguntan, el sujeto siempre es capaz de decir, estoy divagando mentalmente o estoy focalizado en la tarea. Entonces, eso muestra que efectivamente no hay algo así como ausencia de conciencia total. No es que cada vez que yo esté divagando mentalmente, nunca me dé cuenta que estoy divagando mentalmente. Probablemente
No siempre, pero probablemente muchas veces sí me doy cuenta de que estoy divagando mentalmente. Y además, también hay datos que dicen o muestran que los sujetos se permiten a sí mismos divagar mentalmente, menos dicen que se lo permiten a sí mismos. Hay veces dicen yo, sí, yo en ciertos casos me dejé a mí mismo divagar mentalmente. Y además, también parece, en los reportes, también aparece que los sujetos pueden distinguir cuando divagaban mentalmente de manera no intencional de otros casos donde los sujetos dicen que efectivamente lo hicieron de manera intencional. Entonces, digamos que al menos desde el autorreporte y introspección, parece que hay evidencia de que hay algo así como casos de divagación mental intencional, que se pueden distinguir introspectivamente y, y pues por reportes de los casos de la divagación mental no intencional. Además, otro dato interesante es que hay veces se puede dar la modulación estratégica, es decir, que los sujetos pueden ajustar la medida en la cual divagan mentalmente de acuerdo a la dificultad de la tarea sin afectar su desempeño en ella. Lo que esto quiere decir es que no, cuando los sujetos divagan mentalmente, no lo hacen siempre igual. ¿No? Hay veces, digamos, si saben que la tarea se está poniendo difícil, entonces pueden dejar de divagar tanto y bajar el nivel de divagación. Y digamos que entonces experimentalmente se ha mostrado que puede haber modulación estratégica de la divagación, lo que muestra que también hay cierto control sobre la divagación. No es que ocurra sin más. Y finalmente hay también unos datos interesantes de los correlatos neurales, aunque pues esta sección la eliminamos del artículo porque es bien polémica, sobre todo porque los datos de la neurociencia son, hay veces, poco, poco, digamos, definitivos, al menos en este momento. Entonces lo quitamos del artículo, pero pues es un dato que es interesante, es que hay correlatos neurales interesantes en la medida en que, por un lado, la divagación mental en general ha sido asociada con lo que se llama la red neuronal por defecto. Sin embargo, hay diferencias en los sustratos neurales entre la divagación mental intencional y la no intencional. En particular, la divagación mental intencional involucra regiones de la red frontoparietal, la cual está asociada con el control cognitivo. Las personas que reportaron en este estudio, digamos que habían divagado mentalmente de manera deliberada, tenían conexiones más robustas en las intersecciones entre la red neuronal por defecto y la red frontoparietal. Como les digo, estos son datos interesantes que nos muestran que incluso neuralmente puede haber diferencias entre ambos fenómenos. Y pues sugieren que pues, pueden ser dos fenómenos reales y diferentes. Pero como les digo, no, nuestra idea no es que la idea no es que el argumento se soporte en esto. Estos son datos que sugieren en esa dirección. Entonces, básicamente lo que más nos interesa es el tema de los autorreportes, el tema de las diferencias funcionales en la psicología, y esto igual también sugiere que, pues, que tenemos un fenómeno interesante que es la divagación mental intencional. Sin embargo, si decimos que, bueno, efectivamente en el mundo hay algo así como la divagación mental intencional, pues llegamos a una paradoja, y la paradoja es la siguiente. Se compone de dos tesis que se contraponen. La primera tesis tiene que ver con lo siguiente. Si un hilo de pensamiento cuenta como un episodio de divagación mental, entonces el agente no direcciona o controla dicho hilo de pensamiento hacia la obtención de una meta. Esta tesis tiene que ver con la definición de divagación mental que se obtiene a partir de las teorías o de las perspectivas que hemos visto anteriormente. Es decir, si uno entiende el mind wandering de esa manera, pues entonces la divagación mental sucede cuando no hay control o dirección, ¿cierto? Entonces esa es la primera tesis de la paradoja, que es la tesis de las definiciones, de las teorías clásicas de mind wandering. Y por otro lado tenemos la segunda
la segunda parte de la paradoja, la tesis contradictoria, que dice que para que un hilo de pensamientos constituya una acción mental, el agente debe direccionar o controlar dicho hilo de pensamientos hacia la obtención de una meta. Entonces, esta segunda tesis tiene que ver con pues, la filosofía de la acción mental en particular, y aunque, pues, digamos que la filosofía de la acción mental es una rama de la filosofía que apenas se está desarrollando, pues digamos que hay cosas básicas, y es que si uno cree que hay algo como una acción, pues parte fundamental de la acción es la dirección y el control de aquello que sea la acción. Y si estamos hablando pues, de que hay acciones de pensamiento, pues debe haber cierto control y dirección en esa acción hecha o realizada a través del pensamiento. Entonces, como les digo, aquí se contraponen dos tesis. Por un lado, la tesis que tiene que ver con la definición de la divagación mental, que es la tesis 1, y la tesis 2, que tiene que ver con la acción mental. Podemos analizarlas, digamos, en más detalle. La tesis 1 dice si un hilo de pensamientos cuenta como un episodio de divagación mental, entonces el agente no direcciona o controla dicho hilo de pensamiento hacia la obtención de una meta. Esto se sigue de dirección anterior de las perspectivas sobre la divagación mental, como les dije, puesto que en la divagación mental la sucesión de pensamientos no se debe a una tarea determinada o a un estímulo externo, no está guiada por el agente y no está unificada por una meta, como hemos visto. La segunda tesis dice, para que un hilo de pensamientos constituya una acción mental, el agente debe direccionar o controlar dicho hilo de pensamientos hacia la obtención de una meta. ¿Cómo lo controle? Es una pregunta importante, pero no podemos entrar en ese detalle. Pero básicamente la idea es que las acciones mentales, tales como calcular, evaluar un argumento, mantener una conversación, etc., requieren de la concatenación adecuada de múltiples pensamientos hacia la consecución de una meta. Es así que las acciones mentales requieren que la gente direccione, controle sus hilos de pensamientos, pero dado la tesis anterior, los hilos de pensamientos dirigidos hacia una meta, qué pena, ahí puse meta, hacia una meta, no pueden contar como episodios de divagación mental. Entonces, digamos que esto muestra la contradicción y según esto, entonces, así pues, la divagación mental no puede ser una acción intencional. Y digamos que, para decirlo en otras palabras, la divagación mental no puede ser una acción intencional debido a la naturaleza de las intenciones y de la acción intencional. Si vemos, traigo aquí una cita de Pachery donde muestra un poco, pues para entender mejor lo que son las intenciones, ¿cierto? Y la acción. Entonces, en esa cita ella dice, una intención de A incorpora un plan para llevar a cabo A, una representación o conjunto de representaciones que especifican la meta de la acción y la manera en la cual se puede llegar a esta. En otras palabras, o dicho de una manera sucinta, las intenciones fijan condiciones de satisfacción, y como en la divagación mental, por definición, no hay una meta o una dirección, pues no hay una condición de satisfacción que se pueda fijar. Entonces, dado que las dinámicas de divagación mental son cuasi aleatorias, las intenciones no pueden representar la meta de acción y los medios para conseguirla. Entonces, esa es la paradoja de la divagación mental intencional, y es que aún si aceptamos que, según los reportes de los sujetos y de los datos de la psicología y de la neurociencia, hay razones para pensar que existe algo como la acción mental intencional, no sabemos cómo puede existir eso en el mundo, dado que nuestras definiciones de acción, de intención, de divagación mental son contradictorias. Nuestra solución, la solución que hemos pensado Juan Pablo y yo, es que tal vez no debamos pensar la divagación mental en términos de acción mental, sino en términos de omisión intencional. Entonces, para entender qué es la omisión intencional, traigo 3 ejemplos. El primero es el ayuno. Cuando alguien ayuna, lo que está es omitiendo intencionalmente comer, la acción de comer.
Otro ejemplo que es muy gracioso es dejarse caer. Dejarse caer normalmente no es una acción. Cuando uno se cae no es porque lo quiere hacer. Sin embargo, cuando uno se tira de un paracaídas es un caso de dejarse caer, en el cual la caída constituye una acción intencional en la medida en que el paracaidista siempre tiene la capacidad de soltar el paracaídas. De hecho, tiene que, digamos que parte de la experticia de ser paracaidista es no soltar el paracaídas rápido porque es capaz de contenerse o disfrutarlo, etcétera. Entonces, dejarse caer es otro ejemplo de omisión intencional. Y otro ejemplo interesante de omisión intencional es quedarse quieto. Al quedarme quieto, parece que no estoy haciendo nada, pero pues estoy haciendo algo, estoy omitiendo hacer cualquier otra acción y soy capaz de quedarme aquí 5, 6 horas aparentemente quieto. Entonces esos son los ejemplos de omisión, pero para entender mejor lo que es la omisión intencional, traigo la definición que nos propone Shepard. Shepard dice, una omisión intencional de A es una ausencia causada por el contenido representacional de la intención de no llevar a cabo A. Entonces, como ustedes ven aquí, pues las intenciones también juegan un rol importante en la omisión, pero juegan un rol importante en no llevar a cabo la acción. Entonces, la intención de no llevar a cabo A es causalmente relevante cuando ocasiona la disposición de no llevar a cabo A. Cito a Shepard, haciendo los cambios relevantes en los sistemas cognitivos y motivacionales de la gente. Es decir, que las intenciones lo que hacen es que generan cambios en el sistema cognitivo, en las disposiciones mentales y nos llevan a no hacer ciertas cosas. Por ejemplo, a no comer, por ejemplo, a no soltar el paracaídas, por ejemplo, a no moverme. Entonces, si uno lo piensa de esta manera, si uno piensa siguiendo a Shepard, si uno piensa la divagación mental intencional como omisión intencional, entonces tiene lo siguiente. Por un lado, las omisiones intencionales de una acción A son casos donde, al formar una intención de no llevar a cabo A, el agente genera disposiciones que juegan un rol causal en la ausencia de la ocurrencia de A. Esa es, digamos, la perspectiva general de las omisiones intencionales, según Shepard. Si llevamos esto al caso de la omisión intencional, tenemos que la divagación mental es la omisión intencional ¿de qué? Entonces ahí viene la parte donde nosotros proponemos que es la omisión intencional de control del pensamiento, donde al formar la intención de no controlar el pensamiento, el agente genera disposiciones que juegan un rol causal en la producción de un episodio de pensamiento no guiado. Esto suena un poco extraño, pero pues para entenderlo mejor voy a hablar de dinámicas de la acción, e incluso dinámicas pues, del pensamiento. Entonces tenemos aquí dos tipos de dinámicas que han sido estudiadas por los investigadores, pues realmente por los científicos cognitivos, incluso también por los etólogos. Bueno, entonces las dinámicas de exploración y las dinámicas de explotación. Entonces cuando un ser, por ejemplo en este caso el conejo tiene que alimentarse, pues puede acudir a dos tipos de dinámicas, sea dinámicas de exploración, sea dinámicas de explotación. En la dinámica de exploración, el conejo va a buscar alimento en distintas partes, mientras que en la dinámica de explotación, el conejo, digamos, explota recursos de fuentes conocidas. Y cada una de estas dinámicas, como han estado estudiando los psicólogos, tienen distintas consecuencias, distintos costos, distintos beneficios. Y parte del éxito, al llevar a cabo ciertas actividades es saber, digamos, balancear los costos y beneficios de cada una de estas dinámicas. Estas dinámicas también se ven reflejadas en el pensamiento y al llevar a cabo tareas cognitivas, por ejemplo, resolver problemas, encontrar argumentos, buscar, digamos, ideas nuevas, novedosas,
pues también se explotan. Y básicamente en el caso del pensamiento tenemos que hay veces tenemos, digamos, no sé si ustedes ven mi cursor, ven mi cursor, qué pena. Bueno, quería saber si veían mi cursor, pero no pude saberlo. Sí, sí se ve. Bueno, perfecto. Entonces, que en el caso del pensamiento también tenemos dinámicas de exploración y explotación. En el caso de explotación es cuando recurrimos a dinámicas o acciones que conocemos o a tareas o nos enfocamos en una sola tarea, pero muchas veces también llevamos a cabo tareas exploratorias, por ejemplo, como les decía, para encontrar nuevos argumentos, nuevas ideas. Eh, por ejemplo, en mi caso, ustedes se van a dar cuenta, cuando estuve pensando en esto, tuve una dinámica de exploración, irme a leer sobre el surrealismo, cosa que no había leído antes, y son dinámicas que le ayudan a la cognición a encontrar nuevas rutas. Entonces, en el caso de la dinámica exploratoria, digamos que tenemos una función de búsqueda más amplia e impredecible, que no está constreñida por, eh, por una meta específica o por un problema determinado, no está, digamos, tan determinada y por ello permite el descubrimiento de nuevas asociaciones entre pensamientos. Y por otro lado tenemos dinámicas de explotación en las cuales nos concentramos en una sola tarea, nos focalizamos en un problema y tenemos por lo tanto una función de búsqueda de información mucho más restringida y limitada a ciertas tareas, a ciertos objetivos. Y parte de las hipótesis que hay hoy en ciencias cognitivas es que probablemente haya un mecanismo de switch o de intercambio, eh, un mecanismo de cambio entre ambos tipos de dinámicas. Hay algunos artículos que hablan del córtex prefrontal dorsolateral, pero esto no importa. O sea, digamos que por ahora es un constructo teórico. La idea es que hay un mecanismo de switch que nos permite variar entre ambas dinámicas, entre las dinámicas de, digamos, pensamiento libre y dinámicas de pensamiento constreñido. Y para entender esto aún más, les voy a poner el ejemplo de la meditación versus, digamos, aquí podemos decir la divagación mental. Eh, Hay estudios también que estudian la divagación mental en relación con la meditación y se cree que, por ejemplo, los participantes que están, digamos, más familiarizados con la meditación y que se entrenan en ella son capaces de, digamos, minimizar el flujo de pensamientos, digamos, divagantes. Son capaces, digamos, de focalizar aún más y poner en una dinámica eh, digamos, en una dinámica de explotación, pero explotación en un sentido, pues, digamos, más puro, el pensamiento, mientras que en el caso de la divagación mental, pues el pensamiento, digamos, se vuelve divagante, errante, etc. La idea es que así como podemos, o como ciertas personas pueden constreñir el flujo de sus pensamientos a una dinámica de concentración, de meditación, pues de esa misma manera, eh, al omitir controlar el pensamiento, los sujetos podrían permitir que su pensamiento fluya de manera libre. Entonces, para ponerlo nuevamente en los términos de esta charla, al omitir intencionalmente controlar su pensamiento, los sujetos estarían creando un flujo intencional de divagación mental. Entonces, esa es la idea de esta charla. Ahora bien, como les dije, pues al yo estar pensando en todo esto, no sé, recordé el caso de los surrealistas, recordé cuando había leído a Breton, y cuando fui a leerlo de nuevo me di cuenta que efectivamente esto era lo que ellos estaban tratando de hacer. Eh, Breton define el surrealismo como el automatismo psíquico puro a través del cual una persona se propone expresar, ya sea verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de cualquier tipo de control ejercido por la razón. Entonces, los surrealistas, sobre todo, y aclaro, aquellos iniciadores con Breton por allá en los años 20,
se interesaron sobre todo en encontrar un método que les permitiera ser creativos de una manera particular en la cual buscaban generar obras de arte a partir de ejercicios de divagación mental en los cuales ellos se proponían a sí mismos no controlar su pensamiento, no controlar sus creaciones. Y básicamente lo que hizo Breton fue conjugar dos descubrimientos de esa época. Por un lado, el método de escritura automática, que fue pues, propuesto por Pierre Janet, Gertrude Stein y otros, en el cual lo que hacían estas personas era dejar que su mano escribiera de manera automática, y muchas veces para ello llevaban a cabo dos tareas paralelas, por ejemplo, leer un libro mientras la mano escribía, con el método de asociación libre propuesto por Sigmund Freud, en el cual pues, Sigmund Freud le decía a su paciente que se dejara hablar y dijera lo que quisiera sin pensar en cuestiones éticas, morales, sin pena decir que quiere matar a su padre o acostarse con su madre. Entonces, básicamente, aclaro que además que Breton estudió psiquiatría y ejerció como psiquiatra, y por ello estaba pues familiarizado con la obra de Sigmund Freud. Entonces, básicamente lo que hace el método surrealista es conjugar estos dos elementos de escritura automática con la asociación libre de Freud. Al punto de que muchas veces, pues, incluso entre las crónicas de los surrealistas dicen que había cierta habilidad que era requerida para llevar a cabo este tipo de trance, porque lo que hacían ellos era entrar en un trance para dejarse escribir. Entonces, digamos, en algunas ocasiones, dice Shepard, en algunas ocasiones ejecutar una intención para omitir requiere gran habilidad y esfuerzo. Como les decía, asimismo como hay veces ayunar requiere esfuerzo, o quedarse quieto mucho tiempo requiere mucho esfuerzo, y por eso le damos dinero a los hombres estatuas en la calle. De la misma manera, digamos, escribir automáticamente, dejar que sus pensamientos fluyan de manera automática, requiere un esfuerzo, y ese esfuerzo de omitir controlar sus propios pensamientos. Y personajes como Robert Deneau o René Crevel fueron considerados escritores automáticos particularmente hábiles. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay unos que son más hábiles que otros. Eso quiere decir que hay cierta agencialidad en el hecho de escribir automáticamente. Preguntas abiertas. Quedan muchas preguntas abiertas con esta presentación. Por un lado, ¿qué tipo de control es el que se omite particularmente en la divagación mental intencional? Yo he hablado de control que se omite, el control, digamos, de explotación, pero yo creo que se podría ahondar mucho más, y yo creo que de todas maneras en la filosofía de las ciencias cognitivas y en la filosofía de la acción, la noción de control todavía requiere mucho más trabajo y requiere mucho más análisis. Yo creo que hasta ahora tenemos apenas una noción muy vaga de control. Por otro lado, ¿cuáles son los mecanismos psicológicos y neurales que permiten detener o pausar el control cognitivo? Este es el mecanismo de cambio o el mecanismo de switch del que les he hablado, que hasta ahora es una hipótesis de los psicólogos cognitivos. También haría falta de refinar mejor en qué consiste, a qué se refiere, ver si es el mismo caso, el mismo tipo de control que el control metacognitivo, etc. Y finalmente, hay otra, digamos, pregunta más general, es, digamos, la pregunta por las omisiones mentales. En términos generales, ¿qué son las omisiones mentales en general? Porque pues, ya se imaginarán ustedes, si en la literatura hay polémica sobre las omisiones corporales, pues aún más polémica habrá sobre las omisiones mentales. ¿Podemos brindar acaso una descripción general de las omisiones mentales? Bueno, así termino esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Muy buena exposición. Bueno, entonces aquí quito la presentación para que nos veamos todos. Ok. ¿Cómo la quito? Bueno, sí. Ya la quité, ¿cierto? Bien.
Ahora tenemos sí, un poquito más de una hora para preguntas y respuestas. Y vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas con Sofi, que, bueno, tiene algo preparado. Sí, hola, muy bueno, Santiago, muy interesante el tema. Yo no había leído nada al respecto y, y me pareció la verdad muy, muy divertido. Sobre todo porque es un fenómeno que tengo cada 10 minutos y no sé por qué nunca me había puesto a pensar en esto. No, yo tenía una pregunta, apreciación barra pregunta, un poco general. Capaz esté todo mal lo que diga, porque de vuelta no he leído mucho al respecto, pero bueno, yo lo digo. Yo cuando leí el trabajo, a mí me dio la sensación, o sea, y también en la exposición, que el punto principal, el objetivo principal, era tratar de destrabar esta paradoja que surgía al proponer la noción de la divagación intencional. Entonces, por un lado estaba, como vos decías, el primer supuesto de que la divagación tenía que ser un fenómeno pasivo, y por otro lado que el hecho de que sea intencional requería el postular un objetivo o una meta definida que debería seguir. Y la propuesta para destrabar, como vos decías, era proponer esta noción de omisión intencional. A mí me dio la sensación que cuando vos recién lo explicabas, que la omisión intencional, al menos como está expresada en el trabajo, no me parece suficiente para tratar de destrabar la paradoja. ¿Por qué? Porque a mí, cuando yo leí me daba la sensación de que la omisión lo que hacía es como mostrar un modo en el que se puede manifestar el contenido intencional. Entonces, por un lado, uno puede hablar de acciones mentales intencionales o de omisiones, y la diferencia entre la omisión y la acción no está en cómo está representada la meta, sino más bien como en el modo en que se manifiesta el contenido intencional. No sé si estoy siendo clara. O sea, en una parte de la definición de omisión era, a ver si lo tengo en mano, era, omitir un comportamiento que uno estaba como naturalmente predispuesto a hacer, como el pensamiento, y la acción intencional podría interpretarse como exactamente lo contrario, como efectuar un comportamiento que uno no está naturalmente dispuesto a hacer. Entonces, para mí la diferencia está como en los modos, y lo que realmente puede romper para mí la paradoja no es tanto el modo del contenido intencional, sino más bien la gradualidad, si es que se puede hablar. Yo no leí al respecto, pero entiendo que hay autores que han hablado de intencionalidad gradual, y la intencionalidad gradual sería como una noción que permite decir, bueno, no hace falta tener un objetivo claro y determinado para hablar de un fenómeno intencional. Entonces, en este caso, la divagación mental no es como un pensamiento reflexivo, no tiene un objetivo claro y determinado, sin embargo, tiene una intencionalidad, si queremos, mejor o más vaga o más difusa, y eso es lo que nos permite sostener el hecho de que no sea, de conservar el primer supuesto de la pasividad y también el supuesto de la intencionalidad. ¿Se entiende? O sea, básicamente eso, que la omisión sin este carácter como de gradualidad me parece que no termina como de ser suficiente para destrabar la paradoja. Sofía, muchas gracias por esta pregunta, pero en realidad yo tengo que confesarte que yo no conozco las teorías de las que hablas de gradualidad, que me parece muy interesante las teorías de gradualidad, de intencionalidad. De casualidad, ¿tienes algunos nombres? No, es que en realidad yo, leyendo,
medio que inventé el concepto y después le pregunté a Zoe, que es una compañera que estudia psicología, y me dijo que Payerí, y no me acuerdo qué otro autor, tenían algo así, tampoco que es un concepto tan desarrollado. Ah, bueno, no, entonces ya entendí de qué estás hablando. Sí, lo que dice, por ejemplo, Pacheco es que hay distintos tipos de intenciones y tenemos las intenciones previas, tenemos después las intenciones en acción y después tenemos las intenciones motoras o motrices. Y pues esa es la gradualidad en el sentido de que cada una de estas van como en cascada. Entonces la intención previa causa una intención en acción y una intención en acción finalmente causa una intención motora o motriz. Y básicamente eso explica distintos fenómenos de la acción y explica por qué a veces podemos actuar intencionalmente sin tener intenciones previas claras, ¿cierto? Yo puedo tener la intención de esquivar este auto a pesar de que no lo había pensado antes, digamos, antes de salir de mi casa. Sin embargo, es un fenómeno claramente intencional porque pues salgo a la calle, veo que el auto se aproxima y lo esquivo. No es algo que me sucedió, es algo que yo hice. Sin embargo, el problema de todas las intenciones, de todos estos tipos de intenciones, sean intenciones previas, intenciones en acción o intenciones motrices o motoras, es que todas básicamente lo que hacen es fijar condiciones de satisfacción de la acción. Y básicamente lo que es interesante, precisamente, o lo que explican las condiciones de satisfacción es que el sujeto pueda en cualquier momento, pues por un lado, saber si su acción estuvo bien o mal, corregir la acción en caso de que esté fallando. Y si ustedes ven en el caso del mind wandering, pues al menos de principio, no hay momento en que yo diga estoy divagando sobre mis vacaciones, pero lo estoy haciendo mal, porque efectivamente cuando yo estoy divagando sobre mis vacaciones, pues no tengo el objetivo de divagar sobre mis vacaciones y por lo tanto no hay una condición de satisfacción que se satisfaga o no. Y si la hubiera, ojo, si la hubiera, ahí viene una cosa interesante, tal vez estaríamos en otro caso, en otro estado mental del que yo hablo en el artículo, que es el caso de la, se me fue en ese momento, lo tengo en la punta de la lengua, voy a mirar el artículo, el caso de el daydreaming, ¿cierto? En el caso del daydreaming, precisamente lo que tenemos es una imaginería que surge también de una manera espontánea, pero que de algún modo se acopla a ciertas intenciones. Por ejemplo, en el caso del daydreaming, yo deseo, digamos, pensar en mis vacaciones, no sé dónde van a ser, puede que sean en la playa. Entonces, en ese sentido, hay ciertas condiciones de satisfacción que se satisfacen más. Pero entonces por eso decía que el tema de las condiciones de satisfacción, que son, digamos, lo que caracteriza la intención, es el punto donde no nos deja a nosotros, donde no nos parece que haya forma de dar cuenta en términos positivos de la divagación mental como una acción. Y por eso, digamos, nuestra estrategia es decir, bueno, no es una acción en términos clásicos, sino que es una omisión, que es igual un fenómeno agencial, pero no es en términos de producción. No sé si respondo a tu pregunta, pero lo intenté. Sí, pero hay un sentido igual en donde las condiciones de satisfacción se siguen manteniendo, aunque muy débil, porque de hecho ustedes hablan en un momento que hay un metacontrol en donde uno evalúa si está, de hecho, sigue en el camino de la divagación y si no está, es como se vuelve a acomodar. O sea, son mucho más amplios, no es un objetivo fijo y definido, pero sí hay un sentido todavía que se mantiene, ¿no? Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Pero digamos ya en ese caso, cuando hablamos de metacontrol, lo hacemos más para explicar el tema de mantener la dinámica. Pero yo también de todas maneras aclaro una cosa. ¿Cómo se logre eso? No está muy claro.
porque no está muy claro, pues yo creo que en filosofía y en ciencias cognitivas es muy importante reconocer también dónde hay puntos que son vagos, donde hay pocas claridades, y en ese caso hay un tema que es poco claro, es cómo diferencio yo introspectivamente o cómo diferencia mi sistema entre tipos de dinámicas. Y volvemos a lo mismo, si estamos hablando de dinámicas mentales, dinámicas de explotación, dinámicas de exploración, ¿cómo es que mi sistema es capaz, pues mi sistema cognitivo es capaz de diferenciar entre las dos? Pero ven que si yo digo igual que él es capaz de diferenciar, lo que es capaz de diferenciar es dejo que esta funcione o dejo que esta fluya, pero no es yo produzco esto. O sea, esa es la diferencia entre, si ustedes quieren, hacer y dejar hacer. Hacer sería el caso de la acción mental, dejar suceder sería el caso de la omisión intencional. Entonces, en el caso de la omisión intencional, yo dejo intencionalmente que mi pensamiento fluya de manera como quiera. Pero yo entiendo que pues, hay cosas problemáticas como el concepto de metacontrol, pero lo incluimos sobre todo para explicar cómo es posible que yo pueda mantener ese estado de una manera prolongada. Porque igual que en el caso de la meditación, yo necesito estarme chequeando que estoy, pues, o más o menos se cree que hay que estar como monitoreando el proceso. Bien. Emilia. Hola, súper interesante el tema. Yo tengo unas preguntas, no me convence del todo la diferenciación entre el mindfulness y el mind wandering y la similitud entre el caso del surrealismo y el caso del mind wandering. Sobre lo primero, porque me parece que en el caso del mindfulness, que las personas que tengan atención plena o que lo hayan desarrollado muy bien, digamos, o tengan un entrenamiento en eso, logren reducir los niveles de mind wandering, me parece que es como una consecuencia secundaria, no lo que se está buscando intencionalmente. Porque justamente la idea del mindfulness es no tratar de controlar los pensamientos. Y me parece que la intención de no controlar es una forma de control. Entonces, en ese sentido sí me parece que está más vinculado a la cuestión de la atención, porque la estrategia para evitar el mind wandering no es no tratar de pensar en algo, sino poner la atención muy focalizada en alguna otra cosa, ya sea que uno esté haciendo una meditación guiada o tratando de pensar en algo, porque si uno hace lo contrario, si yo digo, trata de no pensar en una manzana roja, lo más probable es que pienses en la manzana roja. Entonces, me da esa sensación como de que el intento de control inhabilitaría el proceso del mind wandering, y como que además, pero esto es más como intuitivo, mi impresión es como que la fenomenología del mind wandering es más bien que de repente te percatas que estás en ese estado y decís, estoy vagando y no me estaba dando cuenta, digamos, como que ese no me estaba dando cuenta de que había empezado, pareciera ser una condición de ese estado de divagación. Y en ese sentido, este ejemplo que vos ponías ahí de Breton, de la escritura, no sé si se parece tanto a estos casos de divagación, el estar pensando en palabras particulares, porque hay como algunos estudios en ciencias cognitivas que muestran que en realidad cuando vos ya arrancaste por una palabra, por conexión semántica, se te van apareciendo otras vinculadas al contenido de la palabra, ¿no? O por proximidad fonética. Entonces no sé en qué tanto se parece el ejercicio de hacer una escritura random a dejar la mente vagar. Sí, me parece que ese ejercicio de escritura random me recuerda, por algunas cosas que había estado leyendo yo, a los casos de esquizofrenia, que seguramente Breton hay un parentesco entre esas cosas, entre el pensamiento desorganizado, digamos, que tienen algunas personas con algunos trastornos, en donde justamente lo que falta es esa capacidad de poner atención sobre la dinámica del discurso, y que es lo que hace que la dinámica de las palabras se vaya por cualquier lado. Bueno, no sé, dije un montón de cosas, pero esa era un poco mi impresión. Bueno, Emilia, muchas gracias. Qué pena, parece que estuvieras en una nave espacial. Star Trek. Bueno, no, nada más para decir que concuerdo con muchas de las cosas que dijiste.
quiero aclarar, empezar con una aclaración. La idea de poner el caso de, digamos, de los surrealistas no era decir que efectivamente todos nosotros o todas las personas en casos normales, cada vez que divagan lo hacen como lo hacían los surrealistas. Mi objetivo tampoco es decir que todos divagamos mentalmente, intencionalmente, no, tampoco. Creo que hay casos, hay muchos casos, hay casos de divagación mental no intencional, hay casos de divagación mental medio intencional, debe haber una gradación. Lo que yo quería hacer con este caso era mostrar, digamos, tomar un caso extremo en el que fuera, digamos, más claro. Porque claro, si yo tomo los casos que no son tan extremos, pues no es tan claro que efectivamente es posible divagar mentalmente de manera intencional. Entonces, la idea era buscar un caso extremo en el que ese fenómeno se viera presentado, sin querer decir que todos los fenómenos de divagación mental intencional eran como ese. Entonces, esa es la primera aclaración que tengo que hacer. Bueno, y bueno, y básicamente entonces ahí voy hasta, estoy de acuerdo contigo con que la fenomenología del mind wandering normalmente es no intencional, pero que normalmente sea no intencional no quiere decir que no, hay veces no puede ser intencional. Desde que yo empecé a escribir esto he tratado también de experimentar y tratar de tener periodos de que digo, bueno, en ese momento empiezo a hacerlo. Y particularmente esa es la parte interesante de lo que hacían Breton y los surrealistas, que es lo que nosotros no hacemos, que dicen, bueno, a partir de este momento dejo que mi mente fluya. Yo les cuento, yo lo he tratado de hacer y me cuesta, porque claro, soy psicorrígido, a toda hora he tratado, pero lo intento, lo he intentado. Hay veces fluye, no siempre. Pero yo digo que esa es la parte interesante de lo que ellos hacían, que desarrollaron, como les decía al final de mi presentación, era casi que una habilidad de dejar que su mente fluya. El tema de si hay una cuestión semántica y fonética relacionada es una pregunta muy interesante, pero no tengo forma de responderla en el sentido que casi que habría que ir a mirar los textos de Breton y hacer ese tipo de análisis, para lo cual no me siento preparado, pero pues sería interesante hacerlo. Sé que actualmente hay alguien que está tratando de hacer algo similar. Desafortunadamente no he estado como tan en contacto con él, pero es Chandra Sripada y él está tratando de hacer estudios en los cuales él pone a sus sujetos a divagar. Tiene que ser en voz alta porque pues ahí tenemos que grabar eso y después analizarlo, pero digamos que desafortunadamente no he tenido tiempo de trabajar tanto con Chandra. Conozco un poco su trabajo, pero él lo está desarrollando. Y finalmente el tema del control, yo estoy de acuerdo en que el tema del control es un tema que hay que discutir mucho y por eso es parte de mis preguntas abiertas, porque efectivamente el fenómeno nos exige que el control debe estar ausente, ¿cierto? Porque claro, como tú decías, una vez que introducimos control, pues parece que ya dejamos de hacer mind wandering, pero como también vemos en casos donde se sostiene, tiene que haber algún tipo de control ahí en el trasfondo. No sabemos cómo, pero pues es parte de las preguntas a futuro. Y bueno, con respecto, ya termino con el tema del mindfulness. No, yo estoy de acuerdo que el tema del mindfulness no es efectivamente reducir. El mind wandering lo reduce de manera secundaria. Pero lo que yo quería hacer era mostrar que eran, digamos, dos polos opuestos, en el cual, en el caso del mindfulness, digamos que yo me focalizo en una dinámica de explotación en términos de que, como tú decías, concentro mi atención, mientras que en el caso de mind wandering me concentro en una dinámica de exploración.
Ahora bien, ¿cómo se logra eso? Yo supongo, o como digo, tengo la hipótesis de que hay un switch que podemos aprender a controlar, que nosotros, pobres mortales, al no hacer ese tipo de ejercicios, pues no lo hacemos, no meditamos, no divagamos. No sé, no sé si respondo a tus preguntas, pero muchas gracias, Emilia, por esas preguntas tan interesantes. Sí, sí, o sea, solamente pensaba, añado esto último, que quizás para las personas que no estamos entrenadas, por ejemplo, en ese tipo de concentración como la que requiere el mindfulness, la mejor manera de caer en un estado de mind wandering sea tratar de focalizarse en pensar una cosa y ya al rato uno se va a encontrar divagando. Bueno, Caro, vos tenías una pregunta. Caro Scott. Gracias, Santiago. Buenísimo el tema. Me pareció, no sé, por lo menos nosotros nunca hemos leído nada ni debatido nada que esté ni cerca. No, yo tampoco lo había hecho. Pero bueno, a mí se me ocurrían varios temas que sí son, por lo menos, bueno, qué sé yo, por lo menos un tema que me estaba interesando últimamente, que no digo que sea un primo de las divagaciones mentales, pero sí están en esa zona de la mente que nos cuesta caracterizar en términos de las categorías más clásicas, digamos. Me refiero a las intuiciones, pero dejemos las intuiciones. Mi pregunta en relación a qué clase de fenómeno estás queriendo explicar, así como yo me hacía, qué clase de cosas, si es que es una clase natural, digamos, cognitiva, la intuición, qué clase de fenómeno vos querés explicar. Lo digo en este sentido, yendo a tu trabajo. Si vos estás adoptando, digamos, los puntos, como dijiste, en los que las distintas concepciones sobre las divagaciones tienen alguna afinidad, digamos, o por lo menos una compatibilidad, y luego intentas explicar que bajo esa concepción, construida así, todas las divagaciones mentales serían intencionales o son intencionales en diferente grado, y luego explicar cómo podría serlo, es decir, cómo la paradoja que parecen presentar para que podamos decir que son intencionales se podría resolver. Entonces, en definitiva, no entiendo bien si tu objetivo, yo no leí el trabajo, así que me disculpo, pero seguí tu exposición, si tu objetivo es agregar, digamos, las caracterizaciones con las que más o menos podés coincidir de las divagaciones mentales, este otro rasgo, que aparentemente no es fácil de acomodar, de que serían intencionales, y tu argumento es que serían intencionales en virtud de este mecanismo de la omisión intencional. Esa es una pregunta, porque es como si me quedara faltando una caracterización en la que apoyar tu idea de que son intencionales después de todo, que pueden serlo, que pueden ser en algunos casos. O sea, ¿cuál sería la clase de mecanismo del que decimos que es intencional? ¿Y por qué digo esto? Porque parece que muchas cosas, que episodios mentales o dinámicas mentales o secuencias de pensamientos que podrían encajar en una caracterización preteórica de la divagación, podrían encuadrar o no encuadrar en la intencionalidad en ese sentido que yo creo que es mínimo que vos planteás. Tampoco estoy segura si es así, pero mi primera interpretación cuando te escucho es que al final es como si dijeras, seguro que no es así, pero mi impresión es esta, es como que dijeras que un mecanismo mental intencional facilita la divagación, algo así como origina, o es la condición de posibilidad cognitiva de la divagación, más que ser la divagación intencional, es el dejar de controlar los pensamientos lo que facilita la divagación. Entonces la divagación sería algo causado por ese dejar de hacer más que ese dejar de hacer mismo. ¿Me explico? Sí, no, te entiendo. Y la otra cuestión, que bueno, todo está bastante relacionado, pensaba yo mucho en las teorías duales, digamos, en los enfoques duales de la cognición, esta topografía de procesos mentales que serían de un tipo no bajo control de la gente o del sujeto, de la conciencia, de la reflexión, bla, bla, y que operan en ellos, en los sistemas cognitivos mismos, y que tienen un conjunto de funciones cognitivas al parecer muy importantes, y que se combinan o colisionan o complementan, o como fuera, con ese otro tipo de procesos del sistema 2, digamos, ¿no? De la reflexión consciente, etcétera. Si vos estás pensando que las divagaciones las tenemos que poner en ese sótano, digamos, que tiene una cierta interfase con el sistema 2, sistema 1 con interfase del sistema 2, ¿o qué?
A mí me parece que una explicación interesante en ese sentido tendría que ser, si fuera el caso, ¿para qué nos sirve divagar? ¿Cuál es la función cognitiva de la divagación? No podría estar eso el cohete ahí. Y la otra duda que tengo es sobre, pero esa ya es muy puntual y más bien metodológica, es qué papel podrían tener los autorreportes, ¿no? Yo pensaba lo mismo que dijiste recién, cuando uno se pone a intentar divagar, está haciendo fracasar justamente por lo menos la génesis de la divagación, que suele ser más bien espontánea, se me ocurre, ¿no? O sea, cuando la cabeza se dispara. Y entonces el autorreporte, ¿qué formato podría tener? Si es que estás pensando que sí, que estás registrándolo como una evidencia a favor de que este fenómeno existe y que sirve, al menos prima facie, para estudiarlo, como una especie de primera ventana para explorar el fenómeno. Nada, eso. Muy buenas preguntas, me encantaron. ¿Desapareció Mariela? Bueno, No, parece que desapareció. no, Ah, no. es que me cambió la disposición. Carolina, excelentes preguntas. Además que lo que más me gusta es que pues empieza como la pregunta fundamental. O sea, ¿para qué todo esto? ¿Qué es todo esto de que me estás hablando? Y me encanta porque precisamente creo que parte fundamental de lo que hacemos en filosofía de la mente es definir o trabajar sobre la ontología de la mente. Y si no tenemos eso en perspectiva, no vamos hacia ningún lugar, ¿cierto? Entonces, yo efectivamente, digamos que me gusta encauzar, digamos, la reflexión sobre estos fenómenos en términos de qué son los fenómenos que existen en la mente y cómo son, ¿cierto? Entonces, el fenómeno de la divagación mental es un fenómeno que, como decía ahora Sofía, cada 10 minutos la tomaba por sorpresa. Y efectivamente es lo que han notado los psicólogos, es que es un fenómeno más común de lo que nosotros creemos o quisiéramos, ¿cierto? Entonces, digamos que la filosofía de la mente no se había ocupado de él, simplemente había creído pues que era un fenómeno que no era interesante. eh, y, y lo que estamos tratando de ver, bueno, ¿será que no es interesante? ¿Será que tiene alguna razón de ser? ¿Será que tiene alguna explicación? ¿Será que tiene alguna utilidad, como dijiste? Y pues efectivamente como filósofos de la mente, pues lo que estamos tratando de ver es la naturaleza de este fenómeno. Y como lo traté de mostrar, digamos, las teorías clásicas nos dicen que es un fenómeno real, es un fenómeno común de la mente, digamos, está ahí, pero nos dicen que es un fenómeno básicamente no intencional. Entonces, digamos que ese es el trasfondo en el que yo, digamos, ubico mi reflexión y no para decir que la divagación mental siempre es intencional, sino que, como tú dijiste, hay tipos de divagación mental, hay grados y seguramente es una cosa que desafortunadamente en filosofía nos cuesta mucho pensar en grados. Cree o no cree, ¿cierto? Piensa o no piensa, tiene la intención o no tiene la intención, pero el tema de la gradualidad se nos escapa, pero efectivamente estoy seguro de que se trata de un fenómeno gradual y por eso yo decía, o sea, tenemos casos desde los del día a día en los cuales nos parece que nos sucede, hasta hay casos donde parece que yo me dejo divagar, hasta el caso ya, digamos, más límite donde el surrealista se sienta en su cuaderno y dice, a partir de ahora voy a empezar a divagar. Entonces, básicamente, entonces lo que quiero es ese fenómeno que, digamos, cada vez se hace más obvio, cuya existencia se hace cada vez más obvia, más evidente, pues necesitamos entenderlo. Y por ahí decimos, entonces, existe, pero ¿cómo es? Entonces, las teorías clásicas nos dicen, es un fenómeno intencional, no intencional. Frente a esto, yo tengo la intuición de que no necesariamente es no es no intencional. Hay dinámicas de pensamiento. Como decíamos, hay dinámica de explotación y exploración.
y probablemente lo que estemos es frente a un caso en el cual yo puedo dirigir en cuál de las dinámicas estoy. Entonces, en ese sentido, estoy también de acuerdo contigo de que la acción, digamos, o la parte agencial que se ve implicada en la omisión es en dejar suceder, pero en dejar suceder de manera intencional. No solo cuando yo me cojo a mí mismo pensando en mis vacaciones y, bueno, digo, voy a pensar 5 minutos más sobre la playa, ya que está haciendo tanto frío, sino que yo intencionalmente digo, a partir de este momento voy a dejar que mi mente haga lo que quiera. Sobre el tema del sistema 1 y sistema 2, las teorías duales de la mente, realmente no sé qué decir, pues entiendo que eh, es tentativo explicar la divagación mental como un efecto del sistema 1, pero no sé, siento que es una metafísica, digamos, bueno, es una teoría psicológica que todavía requiere refinamiento, sobre todo porque puede que no sean dos sistemas, puede que haya más, la interrelación de los dos no es muy clara. Pero en caso de que fuera así, tal vez tendríamos, lo que yo estoy diciendo aquí, un caso en el que el sistema 2, digamos, le da vida libre al sistema 1 para que, digamos, haga su desmadre a su gusto. Pero como digo, no, realmente no lo había pensado en estos términos. Y lo otro que dijiste es el tema de la función cognitiva. Esta es una parte también muy interesante. Y tiene que ver con precisamente la función cognitiva que le han dado, que le dieron los surrealistas, y es una función creativa, ¿cierto? La divagación mental nos permite salirnos de los rumbos de pensamiento ya conocidos, de las dinámicas de pensamiento habituales, nos permite crear asociaciones que seguramente tienen sus límites, como nos decía Emilia, que probablemente tengan límites semánticos, fonéticos, etcétera, pero que muchas veces también generan ideas novedosas, teorías novedosas, cosas a las que no creíamos que íbamos a llegar. Como les digo, más o menos esta charla es producto de una divagación mental en la que simplemente me dejé pensar en el surrealismo y leerlos, ¿cierto? Entonces, claro, básicamente parte de la función cognitiva que tendría esta actividad sería la creatividad, y sobre todo cuando se trata en términos, digamos, intencionales. Y finalmente, la última pregunta, que también es difícil, es el tema de autorreportes. Cuando hablamos de autorreportes, yo también aclaro que hablamos de dos cosas distintas. Cuando yo hablaba de autorreportes en la psicología, no es que los psicólogos hagan autorreportes de la divagación mental, sino que son sus sujetos que reportan en qué estados mentales están cuando les hacen ciertas tareas. Entonces, no es tanto que se esté haciendo como autofenomenología y pensando como la divagación mental, sino que se mira qué reportan los sujetos cuando están haciendo ciertas tareas, cómo se comportan una vez que están haciendo ciertas tareas y divagando al mismo tiempo. Y ahí se calcula y, por ejemplo, se llega a resultados como que puede haber modulación de la divagación intencional. No sé si respondo a tus preguntas, eran muchas. No pensaba en la autofenomenología del investigador, sino en la heterofenomenología de los sujetos. Lo que no me imaginaba es cómo se diseñan, bueno, después te voy a preguntar, cómo se diseñan los experimentos para que se registren los reportes de los sujetos cuando entran en proceso de divagación, digamos, cómo se controla, sí, bueno, pero sí, tiene que ver con el diseño de los experimentos. Sí, pero en realidad es una cosa muy sencilla, simplemente los ponen a hacer una tarea que generalmente son tareas muy monótonas, como ver las manecillas de un reloj, y pues le dicen al sujeto, tiene que concentrarse, y cada vez que la manecilla pase por aquí, hunde este botón, y básicamente lo que hacen son, digamos, un procedimiento muy simple, es cuando en algún momento determinado, de manera aleatoria, le preguntan, ¿qué está pensando? Y el sujeto dice, no sé, estoy pensando en mis vacaciones, o estoy pensando en que tengo hambre. Básicamente eso, es un procedimiento muy simple. Pero básicamente lo que se han dado cuenta es que
en ciertos casos, a pesar de que ellos puedan divagar mentalmente, ello no disminuye, por ejemplo, la precisión en el desarrollo de la tarea. Entonces ahí ven que hay cierta modulación. Bueno, tenemos varias preguntas más. Estaban Zoe, Laura y Daniel y también Male. Antes de pasar a Zoe, que tenía una pregunta, solamente yo quería acotar pensando en lo que le respondía a Caro sobre la función cognitiva de la divagación. También pensé en el caso de la evasión. De hecho, cuando leía tu trabajo me acordé mucho de Bailarina en la oscuridad. No sé si Hace mucho no la veo, de pronto tengo que ¿Cómo? verla otra vez. Hace mucho no veo la película. Ah, ok, pero la has visto. En esto, en la función de evasión que podría llegar a tener la divagación. Eso he pensado. ¿No? Bueno, Zoe, tu pregunta. Bueno, hola. Gracias, Santiago, por la charla. Siempre es refrescante leer y discutir cosas de las que uno no piensa habitualmente, así que gracias. Yo tenía dos preguntas, una en relación a los dos componentes que vos planteabas de este fenómeno, uno que tenía que ver con el no control de la divagación como algo fundamental y otro con ese desacoplamiento del estímulo que tenía. Y si esta idea del desacoplamiento tiene que ver con poder diferenciarlo del daydreaming o por qué, digamos, porque pensaba en las situaciones de psicoterapia, donde por ejemplo donde suponete estamos en una situación de mindfulness, y donde hay algo, hay una cuestión ahí del contexto y del enganche con justamente el contexto donde se está desarrollando la atención plena, que hace que justamente nos podamos enganchar en la divagación mental. Entonces, ¿en qué sentido está tan desacoplado del estímulo del ambiente? Y la segunda pregunta estaba más relacionada a esto que decías de cómo pensar más profundamente el control, y si vos tenías alguna hipótesis acerca de si el control estaba más sobre la asociación entre los pensamientos, o sea, si son pensamientos con transiciones inferenciales o asociativas, o qué tipo de conexión había entre los pensamientos, o si el control estaba más sobre el contenido de la representación, digamos. Porque pienso que podría estar en las dos, eso por un lado. Y si creías que el control era algo que debería ejercerse durante todo el proceso del mind wandering, o en la génesis, o si al final cuando uno se da cuenta de, estaba divagando, bueno, un poco de eso, ¿qué pensabas? Bueno, preguntas difíciles. María, ¿no les dijiste que estaban prohibidas? Bueno, no, eso, muchas gracias por tus preguntas. La primera pregunta, yo no sé si la entendí muy bien, porque no entendí muy bien el tema y contexto en la psicoterapia, pero imagino que lo que estabas diciendo es que simplemente como el contexto en el que entras a la psicoterapia, pues facilita ciertas dinámicas. Es eso, ¿cierto? Bueno, exacto. Sí. Como te digo, los teóricos que han hablado del mind wandering realmente no se han preocupado tanto por esa cuestión del contexto. Y cuando hablan de desacoplarse, es simplemente que estás pensando en algo que es diferente del lugar donde estás. Por ejemplo, cuando tú estás ahí en psicoterapia, no empiezas a pensar en, esta lámpara sé que es muy antigua, o qué tan vieja será que es de antes de la colonia. No, lo que ellos dicen es, cuando estás ahí, a pesar de que tengas la lámpara, no estás pensando ni siquiera en la lámpara, ni siquiera en lo que estás hablando con el psicoterapia, sino que terminas pensando, no sé, en lo que te pasó cuando eras una niña. Aunque ese no es un caso de mind wandering, ese sería más un caso como de recuerdo, de introspección. No, porque el caso de mind wandering para ellos es cuando tú de pronto, aunque estás ahí con la psicoterapeuta, terminas pensando en algo que no deberías estar pensando. Por ejemplo, tengo una cita ahora con mi padre en un centro comercial, cosa que no sucede ahora, pero bueno, suponiendo que se pudiera hacer, ¿cierto? Bueno, y la segunda pregunta es más complicada todavía, porque es muy complicada, porque el tema del control, y efectivamente, como tú señalas, seguramente deberíamos tematizar diferentes tipos de control. Como tú bien dijiste, seguramente habrá que pensar en un control inferencial, en un control de tipo de contenido. Yo nada más quiero aclarar que en esta charla yo he estado trabajando con un concepto de control
en el cual el control se limita a controlar las dinámicas de pensamiento entre exploración y explotación. Y por eso digo, probablemente haya muchos otros tipos de control, y creo que es uno de los temas que están pendientes en la filosofía, tematizar una filosofía del control, que ya algunos filósofos lo han hecho, pero yo creo que todavía hay mucho por hacer. Y básicamente lo que quiero ir es, en este caso estoy concentrándome en un tipo de control que, digamos, controla entre dos dinámicas, que como te digo, hay una literatura, pero todavía es, digamos, muy nueva, muy incipiente, que están pensando al respecto, y que yo creo que simplemente es un terreno que se va a ir abriendo. Te agradezco. Muchas gracias. Bien, Caro, no, perdón, Laura y Daniel tenían, no sé si una o dos preguntas. Varias. Le dejo a Daniel que empiece. Vamos dos, no vale. Acá tenemos una computadora con cámara, pero Daniel, empezó. Gracias, Santiago, gracias por la charla. Gracias. Me vine con Laura, pero dejé mi nombre por ahí tirado. No, la pregunta es más bien aclaratoria. Pareciera por lo que aparece en el paper y apareció en la charla, que la tesis es que la omisión intencional causa el mind wandering, y después, por así decirlo, la intencionalidad o la intención de la acción se extingue y empieza a correr no intencionalmente las asociaciones o lo que fuere, ¿no? Eso, incluso ahora cuando lo presentaste, parecía más así que en el paper. En el paper está agregado el hecho de que está este autocontrol. Porque, digamos, uno podría pensar que no solo está la intención omitiva, por así decirlo, sino lo que en filosofía de la acción se suele llamar la intention in action, la intención en la acción. Y uno podría pensar que esa intención omitiva en la acción atraviesa todo el proceso de divagación, en tanto y en cuanto en cada momento uno tiene que, de algún modo, estar atento de omitir algún derrape, ¿no? En el sentido de que uno se vaya a focalizar. Entonces, eso casa muy bien con lo que decís vos en el paper del autocontrol, porque cuando vos, me parece que está la comparación con el caminar por una ciudad, digamos. Cuando uno sale a caminar por una ciudad, no es que se representa la meta a donde va a llegar, sino que simplemente sale a caminar. Pero ese caminar, digamos, sin un objetivo, el deambular, digamos, de algún modo está sujeto a un tipo de autocontrol o de supervisión crítica, en el sentido de que si yo advierto que estoy dando vueltas en la misma cuadra, entonces parece que mi actividad de deambular no se está llevando a cabo. Y uno podría pensar algo parecido con el mind wandering. Si yo me pongo a hacer escritura automática y digo, bueno, ahora voy a hacer como Bretón, y me pongo a escribir y de repente noto que estoy escribiendo una y otra vez la misma palabra, por ejemplo, entonces, digamos, diría, no se está cumpliendo la función que yo... Entonces, pareciera que hay una serie de elementos que abonan la tesis de que la intencionalidad del mind wandering va más allá del causar una omisión para que después empiece a fluir las asociaciones de ideas o lo que fuere, sino que tiene que haber, por un lado, una omisión en la acción que se mantiene a través de todo el proceso,
para que uno de repente no empiece a escribir un paper con todo rigor de pensamiento crítico. Eso nos puede pasar a nosotros, estamos sujetos a ese riesgo. Y por otro lado, para que el resultado no sea torpe, para que el resultado no sea que estoy escribiendo la misma palabra una y otra vez. Entonces, parece que no en la charla, pero en el paper, la tesis de ustedes puede ser tanto que la intencionalidad del mind wandering es simplemente el causar un tipo de flujo no intencional, y ahí se extingue, por así decirlo, la intencionalidad del mind wandering. O también hay elementos en el paper para pensar que la intencionalidad del mind wandering atraviesa todo el proceso, y en donde hay algún tipo de control crítico de los resultados y una omisión que se mantiene a través de todo el proceso. Y yo no sé, entonces, cuál de las dos versiones quieren sostener en el paper. Me dijeron que tienen varias, pero me gusta si vamos una a una porque si no se me olvidan. Pero muchas gracias, Daniel, por esta pregunta. Efectivamente queremos sostener ambas, tanto que causa como que mantiene. Si no se vio suficientemente en el paper, yo creo que tengo que trabajar entonces más en hacerlo claro. Hay una parte donde hablamos del metacontrol, donde decimos que puede haber seguramente un control de segundo orden, que es el que garantiza que se mantenga, como bien decías, el mind wandering, y ese mantenerse es como mantenerse en la dinámica de exploración. Entonces, lo que habría es un mantenerse en la divagación gracias a este metacontrol, pero también, pues como ya les dije, soy consciente de que pues todavía es una cuestión especulativa, no está todavía muy claro en qué consiste ese metacontrol, pero es un constructo que, pues, que explica ciertos fenómenos como este mantenimiento. Voy a trabajar más entonces en hacerlo más claro en el artículo. Gracias. Bueno, Laura. Dale, las hago breves, pero tengo como dos preguntas un poquito distintas. Me encantó el paper, la versión que leí, en la que escuché, me gustó, como que me fue complementando las ideas. Así que gracias. Pero tengo dos dudas que me siguen quedando. Una es esta. Me parece que ustedes hacen como un paralelo entre estos dos mecanismos que lo llamaban el mecanismo exploratorio y el mecanismo de la explotación, y que yo esté haciendo mind wandering, digamos, que esté divagando o esté haciendo cualquier otra actividad cognitiva en la cual sí tendría que estar focalizando y controlando mi pensamiento. Y en la teoría de ustedes, lo que hace que esto sea intencional, cuando es intencional el mind wandering, es que yo omito controlar, y entonces ahí nomás paso de un modo que sería de explotación a un modo exploratorio. Pero eso a mí mi duda es esta. ¿No están asumiendo, y no sé si en la literatura es así, y no sé si debería ser así, que el modo exploratorio es por defecto de mind wandering, de divagación, y que por lo tanto es homogéneo, y entonces apenas dejo de autocontrolar, lo que hago es divagar, porque eso es lo otro que hay, y ahí tengo dudas, porque realmente a mí se me ocurre que explorar es algo que podemos hacer de muchas maneras. Debe haber heurísticas de exploración, debe haber modos de exploración que no sean sencillamente ir asociando ideas. No sé, Malena debe saber mucho más por teoría de la creatividad, pero a mí me parece intuitivamente que así como hay muchos modos de explotar cognitivamente lo que ya tenemos, debe haber muchos de explorar. Y me parece que la teoría de ustedes, por esto de que es nada más que omisión y switching, presupone que hay uno, y que caigo en ese cuando dejo de controlar. Esa es una pregunta. Y la otra retoma lo que planteó Sofía, y tiene que ver con si realmente, para que una acción mental sea intencional, y yo me pueda representar sus condiciones de satisfacción, yo necesito representarme también
qué es lo que voy a representar a lo largo de esa acción mental. Y ese me parece que es un supuesto que ustedes están tomando, que si yo no agrego a las condiciones de satisfacción o a la especificación del objetivo de mi acción mental, que es exactamente lo que me voy a estar representando, entonces no tengo una acción mental con una intención ahí, pero ¿por qué descartar que yo tenga sencillamente la intención de divagar? Y como está en el mismo paper usted, y como decía Daniel, yo puedo fracasar en eso porque lo hago mal, porque estoy siendo demasiado racional, porque estoy siendo escasa en mis ideas, no sé, porque no se me ocurren muchas asociaciones. Digo, a diferencia de otras acciones, de las acciones físicas, las mentales, y en este caso el divagar, son representacionales. Pero no sé si en las condiciones de satisfacción, cada vez que me propongo hacer una acción mental, tengo que incluir qué me voy a representar. A lo mejor hay una forma más básica de intencionalidad en la cual solo me represento el tipo de actividad que voy a hacer y no los contenidos que voy a tener. No sé si me explico con eso, pero bueno, esas son las preguntas. Un segundo, termino de tomar nota. ¿Estás divagando? No, es que esta pregunta la quiero tener, no, tengo varias, lo estoy anotando todo, pero quiero terminarla bien. Corrección. Quiero hacer. Bueno, Laura, muchas gracias. A ver, ¿cómo empiezo yo a responder esto? Está complicado. No, efectivamente cuando la primera pregunta que es si solo tenemos dos dinámicas y que son excluyentes y paso de una a otra, efectivamente parece que asumieron una visión tal vez muy simplista de la mente. Creo que en eso estoy de acuerdo. Y tal vez caímos en eso de una manera bastante inconsciente. Porque yo estoy de acuerdo con que tal vez haya otras formas. Y lo que dices de exploración, de que efectivamente cuando no estamos concentrados lo que estamos es explorando. Digamos que parte de lo que nos interesa, pues digamos para justificar esta idea de que hay dos dinámicas solamente, es que, digamos que, bueno, eso tiene que ver parte con mi otro background que traté como de no meter aquí, pero pues que sale a ratos, es el tema de la metacognición. Y básicamente las teorías de la metacognición, sobre todo hay unas, digamos, que dicen que básicamente lo que estamos haciendo constantemente es, digamos, monitoreando y controlando nuestro flujo de pensamientos constantemente. Entonces, digamos que en principio pareciera que según las teorías clásicas de la metacognición siempre estuviéramos haciendo metacognición de nuestros propios pensamientos y en esa medida pareciera que según las teorías clásicas siempre pues estuviéramos así, no creyéramos en modo de explotación. De hecho, cuando yo pongo digamos, esa parte del artículo, ahí cito un artículo que leí el año pasado y que, pues, digamos que me reafirma en eso, pero digamos que no quiere decir que lo crea a 100%. Y es un texto de Nick Shea y Chris Fried, que salió publicado hace poco, pues que de hecho lo leí antes de que saliera, y donde ellos sostienen que siempre en todo evento de pensamiento hay, digamos, un evento metacognitivo que está, digamos, monitoreando y controlando. Entonces, básicamente, pensando yo en esta concepción, como les digo, vengo de un trasfondo de estudios metacognitivos, pues dije, bueno, entonces, ¿qué pasa? Tal vez en el caso de la divagación mental, lo que pasa es que se irrumpe ese proceso metacognitivo y por algún momento se deja de monitorear, ojo, la corrección de los pensamientos, pero digamos que lo único que se monitorearía ahí sería lo que decía Daniel, es el mantenerse en la dinámica exploratoria. Y exploratoria en un sentido, digamos, extremo, porque sería, como decía Breton, me gusta citar a Breton porque pues, no estoy citando a un filósofo,
sin prejuicios estéticos, ni morales, ni lógicos, sino que simplemente dejo que pase lo que tenga que pasar. Entonces, esa sería como la explicación de por qué caí en esa dicotomía que tal vez sea falsa, estoy de acuerdo, pero es porque en la literatura las dinámicas de control, según la literatura más reciente, son continuas. Entonces, lo que sería tratar de explicar por qué hay ciertas discontinuidades de dinámicas de control. Bueno, y sobre la teoría simple, esa es, digamos, bien difícil. La teoría simple es, lo que me represento es qué quiero hacer, nada más, ¿cierto? El tipo de acción que quiero hacer. Es una teoría que también ha estado rondándonos y nos hemos hecho como la pregunta de cómo llevar a cabo. El problema que encontramos es que, por un lado, las teorías de la acción, digamos, tradicionales, se centran en las condiciones de satisfacción que se fijan, digamos, de una manera particular y que fijan qué es lo que yo debo hacer en cada momento. Y si lo que estoy haciendo está bien o mal. Y de hecho, vuelvo y digo, también por ahí se me cuela la metacognición. Claro, si yo estoy calculando algo, ¿cierto? Y estoy calculando la media aritmética de un problema, en cada momento tengo que estar monitoreando las condiciones de satisfacción de lo que estoy llevando a cabo. De otra manera, no soy capaz de darme cuenta de que lo estoy haciendo bien o mal, y tendría que esperar incluso, no sé, a terminar el problema para darme cuenta de que lo estoy haciendo mal. Y de hecho, parte de los estudios muestran que soy capaz de hacerlo inmediatamente. Y lo mismo pasa con el caminar, con el llevar acciones físicas. Entonces, claro, la intencionalidad, digamos, cuando deja de ser un concepto filosófico, en el cual podemos hablar en términos, digamos, muy amplios, y pasa a ser un concepto que trata de ajustarse a los datos de las ciencias cognitivas, pues en esos casos generalmente tenemos que constreñirlo y restringirlo, y en esos casos, ¿cómo lo restringimos? Pues haciendo estudios de cómo se monitorea la acción y cómo se corrige. Y cuando se hace esto, muchas veces se llega a la postura de que efectivamente se da de manera paso a paso, o sea, que hay monitoreo y control paso a paso. Entonces, digamos que por eso es que cuando se juntan, digamos, ciencia cognitiva y filosofía de la acción, a lo que llegamos es una teoría como la de Pachery, donde las intenciones previas causan intenciones en acción y a su vez causan intenciones motrices, y es ese flujo y esa, digamos, esa suma de condiciones de satisfacción la que me permite a mí monitorear y controlar la acción. Pero como les digo, pues puede que haya otras opciones, pero eso es lo que me motiva a mí a decir lo que digo. Gracias, Laura. Bueno, Male, ¿vos tenías una pregunta? Sí, hola, ¿se me escucha? Hola, sí, sí. Gracias, Santiago, me encantó tu trabajo, me encantó también la propuesta de entender al método de los surrealistas de esta forma. Mi pregunta igual tiene mucho que ver con la primera pregunta de Laura, es muy puntual y un poco ya la hizo Laura, pero bueno, la hago igual por las dudas. Pero justamente me hacía ruido esta identificación del mind wandering con esta oposición entre las dos dinámicas del pensamiento, la identificación puntualmente con la dinámica de exploración. Y de hecho también, digo, me empezó a parecer puntual, especialmente, en realidad dudaba de preguntarte sobre esto porque según lo que dicen ustedes es como parece en la literatura, ni siquiera es una identificación que habrían hecho ustedes, pero lo pensaba también cuando le respondías a Carolina que la función cognitiva del divagar mental podría estar asociado con las tareas creativas. Pensaba que uno podría especificar un poco más y debería decir que en realidad con cierta parte de las tareas creativas. Digo, pensando que cuando alguien tiene un pensamiento, una idea
creativa, lo decimos porque se trata de una idea novedosa, pero también hay un componente de éxito, digamos, que es una idea valiosa o que sirve para una función, toda esa parte más evaluativa no pareciera estar asociada al mind wandering, y de hecho, en ese sentido, es lo mismo que me pasa con la dinámica de exploración, ¿no? De hecho, muchas veces, para hablar de la creatividad o de la exploración en general, se distingue entre dos tareas. Me parece que es Guilford el que propone un modelo de la estructura intelectual que está compuesto por una generación por un lado y después una exploración o evaluación o pensamiento divergente por una parte, donde aparecen distintas hipótesis, y después el pensamiento convergente donde se testean esas hipótesis. Y pensaba que capaz que el mind wandering hace referencia solo a una de estas partes, y entonces se podría especificar más que es esa contribución a las tareas creativas, y capaz que tampoco eso, no una identificación con cualquier dinámica exploratoria, en especial si esa exploración es, como sugerías en la charla con el dibujo del conejito, una exploración que busca algo, ¿no? O sea, una exploración que tiene una función ecológica. Eso no. Malena, muchas gracias por tu pregunta. O sea, yo creo que la forma en que la voy a responder es contándoles una anécdota. La anécdota es que efectivamente, como señaló Malena, el mind wandering entendido de esta manera, para la creación, para los proyectos creativos, se queda corto. Y la evidencia para mostrar eso es la misma historia del surrealismo. Aunque Breton en 1920 escribe el Manifiesto Surrealista, saca estos preceptos de escribir sin pensar, deja que todo fluya, saca un par de libros así. La historia del surrealismo muestra que efectivamente los surrealistas que continuaron se dieron cuenta que era un método pues, que permitía encontrar ideas interesantes, pero las obras que daba eran monstruos, eran los campos magnéticos de Breton son ilegibles. O sea, uno lee eso y no tiene, o sea, estéticamente hoy en día hay muy pocos excéntricos que se placen en leer a Breton. Sobre todo estos textos son muy complejos, van de un lado para otro. Hay veces, si no lo lees en francés, se pierde la musicalidad. Entonces, claro, efectivamente, digamos que desde un punto creativo, desde un punto de vista creativo, se quedan cortos, y por eso otros autores han pensado, digamos, en dejar de lado, o sea, que no solo sea dejar liberar la mente, sino que hacer estos procesos de incubación, de trabajo, que un poco era lo que hacía Dalí, aunque si ustedes ven Dalí, el método que se inventa es distinto, que es un poco el del sueño, quedarse dormido, despertarse, y a partir de ahí trabajar, pero no en un modo totalmente divagante, ¿cierto? Son técnicas. La historia misma del surrealismo nos muestra que la divagación, digamos, es pobre para crear arte. No nos permite, no es un método satisfactorio. A mí me sirve porque muestra que se puede hacer. Gracias, Malena, no sé si... Bueno, estamos llegando a las 2 de la tarde, prácticamente. Bueno, allá... A las perdón, 2 acá, sí. 2 de la tarde Colombia, ¿verdad? Pero bueno, nosotros llevamos 2 horas discutiendo, así que creo que podemos dejarte ir tranquilo y agradecerte por tu participación. Mariela, Sí. me parece que Nico tiene una pregunta. Nico, ¿tenés una sí. pregunta? Sí, recién lo puse ahora, porque estaba seguro de hacerla. O sea, me gustó mucho la charla, me hizo pensar bastante en estas situaciones. Pensaba también en otras actividades creativas, como por ejemplo, a mí me gusta tocar la guitarra, entonces sentarse a tocar la guitarra, creo que los yankees le dicen noodling, que es como sentarse a pavear, digamos, a no hacer nada determinado, y como una especie de mind wandering, pero en un instrumento, digamos, pensé si se podía hacer ese análogo. Pero en realidad mi pregunta era otra, Espera, Nico, ahora te podría pedir un favor, lo escribes ahora en el chat porque para tener la palabra.
Dale, buenísimo, buenísimo. La pregunta era, si el caso de eso, exactamente, si el caso del método surrealista y decir quién lo hace bien y quién lo hace mal, como el caso de Breton versus nosotros, digamos, o cualquier persona que se pusiera a hacer eso, permite mapear el caso de cuando hay mind wandering y cuando no lo hay. Porque, o sea, si es algo que se puede hacer como retrospectivamente. Pues supongamos que nosotros nos ponemos a escribir todos tratando de seguir el método surrealista. Y seguramente haya gente más hábil que otra para hacerlo. El tema es si nosotros mirando esos productos, pensaba, podemos determinar casos en los que hubo mind wandering y esos fueron los hábiles, y donde no hubo mind wandering y esos fueron los inhábiles o los que no les salió bien o algo así. Un poco pensaba si esa sería una pregunta y la suposición que está detrás, o mi intuición es que parte de la gracia de esos métodos, como el de la meditación, como el de la asociación libre, es que no hay nada que esté mal, digamos. No hay, o sea, lo único que tenés que hacer acá es escribir, y lo que cuenta como haciendo mal la tarea es que dejes de hacer la tarea. No sé, eso fue lo que se me ocurrió. Sí, pero gracias. Gracias, Nico. Me acordaste que efectivamente también una vez que esta charla también me pusieron el caso de la música y me dijeron el caso de la improvisación, que también sería como un caso de mind wandering en el que tú tienes que ir pero no sabes para dónde vas. Hay una base pero no se sabe hacia dónde va. Yo creo que es un caso interesante que habría que seguir discutiendo. Y también siguiendo con ese tema, en el caso de improvisación, pues muchas veces es uno y hay veces son varios. Todavía otro fenómeno interesante sería como mind wandering colectivo. Les doy así malas ideas para que hagan filosofía así polémica. Y les cuento que Breton igual también hacía esto, o sea, él escribía a 4 manos o a 6 manos y hay veces, bueno, estaba la práctica del cadáver exquisito. Entonces, todo esto son ideas interesantes que nos llevan a pensar cosas que no habíamos pensado pues, en el día a día y para las cuales no tenemos todavía, yo creo que respuestas completas. Y tu pregunta es si viendo los productos podríamos saberlo, creo que es complicado. Pareciera que, digamos que de algún modo tendríamos que saber un poco también qué está pasando en la cabeza y por eso por eso el autorreporte se vuelve fundamental también, porque si no tenemos un autorreporte es muy difícil. De todas maneras, si hay un caso interesante es que si hay gente, al menos entre los surrealistas, que se consideraban que eran buenos mind wanderers o buenos divagadores, como les dije, el caso de Robert Denot y Crevel. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo lo sabían? Si era por sus productos, si era porque entraban en estos éxtasis. Es un tema interesante. Sí, pero el tema de los divagadores expertos. Gracias, Santiago. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas. Bueno, ahora sí, gracias, Santiago. Nos dio mucho gusto escucharte y bueno, esperemos que podamos colaborar así y reunirnos en algún otro momento. Te agradezco. Pero que venga físicamente, que venga, que cruce un poco América y cuando se acabe toda esta payasada. La próxima vez es con avión. Yo también quiero y me encantaría guardo un recuerdo maravilloso de ese año en que fui, 2006. Aunque también recuerdo que hacía mucho frío, no me gusta tanto el frío. Y no, me encantaría seguir compartiendo con ustedes. En la medida de lo posible, María, me cuentas si hay nuevas reuniones para estar aquí. Bueno, les agradezco. Que estén muy bien. Muchas gracias por sus preguntas, todas muy buenas. Gracias, Santiago. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias, nos vemos.